Hola, ahora hablaré de la segunda hora que tuvimos durante la cuarta sesión del 16 de marzo. Esta sesión básicamente fue basada en el análisis de la flor que tuvimos que hacer en la primera hora. La flor que correspondía a cómo me veo, cómo quiero ser y cómo me ven los demás. Realmente yo creo que fue un momento bastante duro y muy complicado. ¿Por qué? Porque como seres humanos y futuros terapeutas es muy difícil encontrarse con una persona que está luchando para entenderse, para intentar analizar lo que le está pasando y sus frustraciones y ver que es muy complicado, es un proceso muy duro y enfrentarse a sus propios miedos es una cosa bastante dura y ver a una persona con quien nos llevamos bien o con quien simplemente compartimos clases es algo muy difícil y nos tiene que sensibilizar. También nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Por qué? Porque creo que igual que fue difícil para una de nuestras compañeras, puede ser muy difícil para nosotros mismos. También tiene que ver con la cantidad y la importancia de realmente de saber sobre sí mismo, ¿no? Luego lo hablaré en la metodología, que he buscado bibliografía para saber la importancia del autoconocimiento como terapeuta ocupacional. Vale, luego el hecho de ponerse delante de una persona y de poderse ver en el futuro es una muy buena manera para mí de entrar en angustias y miedos para llevarte al aprendizaje, el aprendizaje de ti mismo y el aprendizaje de la vida. Creo que nos hizo reflexionar a todos sobre lo que queríamos hacer y creo que es esto que buscaba la dinámica, ¿no? ¿Qué queremos ser en el futuro? Y para mí fue un gran paso hacia adelante porque me enteré de que realmente una cuestión que tendría que ser básica y que tendríamos que poder contestar todos es quién eres, no es tan fácil como parece. Vale, por eso mismo. Luego estuvimos haciendo un debate, el debate que fue muy interesante porque todos eh, nos vinculábamos mucho con lo que estaba pasando con esta alumna y nos dimos cuenta de la importancia de esa sesión porque resulta muy incómodo, pero yo creo que en la incomodidad se aprende mucho más. Y luego estuvimos hablando de las raíces de las motivaciones de cada uno. Y me pareció muy bonito revisar los cambios de la vida de cada uno para hacer pensar en el individuo en qué le ha cuál es su experiencia de vida y qué le ha aportado su vida a lo largo que son unos 20 años más o menos para todos, que es muy poco realmente, pero que han pasado muchas cosas y darse cuenta de aquello es una manera también de reflexionar sobre su inconsciente y entenderse a sí mismo. Por eso mismo estuve buscando bibliografía y para mí el principal actor y protagonista de las teorías sobre la motivación es Abraham Maslow y entonces estuve buscando bibliografía en su libro que es El hombre autorrealizado. Ahora hablaré de un parágrafo que habla de las motivaciones, de lo que llega a hacer la motivación en unas personas sanas. Por lo que se refiere al estado motivacional, las personas sanas han satisfecho suficientemente sus necesidades básicas de seguridad, entrega, amor, respeto y autoestimación, de tal modo que ahora se sienten motivadas primordialmente por tendencias conducentes a la autorrealización, definida como realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos, como cumplimiento de la misión o llamada, destino, vocación, como conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia constante hacia la unidad, integración o sinergia dentro de los límites de la misma persona. En lo que quiere decir con esto es que nosotros en el mundo occidental, la mayoría de la gente tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero siempre tendemos a más. Siempre cuando pasamos un escalón queremos ir hacia el otro escalón. En esta sesión era entenderse a sí mismo y ir hacia la autorrealización y esto creo que es una cosa muy importante porque cuando nos enfrentamos a un usuario que también tiene sus necesidades básicas, o sea, puede comer, puede beber, tiene amor, pero que esta capacidad de autorrealización se ve discapacitada por lo que ha padecido. Pero en una persona discapacitada también tiene potencial, tiene capacidad y tiene habilidades para otras cosas. Es lo que tenemos que ver aquí.
no importa la manera de que subimos los escalones, sino que los subamos todos. También dice, se define a las personas sanas mediante la descripción de sus características observadas clínicamente. Y aquí transcribe justamente unas características observadas. Primero, una percepción superior a la realidad, de la realidad, una mayor aceptación de uno mismo, de los demás y de la naturaleza. 3. Una mayor espontaneidad. 4. Una mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas. 5. Una mayor independencia y deseo de la intimidad. 6. Una mayor autonomía y resistencia de la indoctrinación. 7. Una mayor frescura de apreciación y de riqueza de reacción emocional. 8. Una mayor frecuencia de experiencias superiores. 9. Una mayor identificación con la especie humana. 10. Un cambio en las relaciones interpersonales. 11. Una estructura caracterológica más democrática. 12. Una mayor creatividad. Y 13. Algunos cambios en la escala de valores propia. Creo que es básico. Realmente aquí lo que dice Maslow es que la motivación es un motor para el desarrollo. ¿Por qué? Porque como es que lo destaca aquí en su texto, realmente una persona que está motivada se ve en todas las áreas de su vida, tiene una mejora, una manera de mejorar todo lo que está a su alrededor, como las relaciones interpersonales, la autoestima, la visión de sí mismo. Ser motivado, la motivación de una persona y la motivación de nuestro usuario cuando nosotros seremos terapeutas es un punto clave de la terapia. Una persona que no está motivada no se verá capaz de darse cuenta de sus propias potenciales y de sus habilidades. Y esto es lo que tenemos que basarnos. Ante todo, la motivación es algo que tenemos que desarrollar como terapeutas. Luego dice que una de las principales dificultades que se alzan ante esta concepción deriva de su cualidad algo estática. Tiende a contemplarse la autorrealización por haberla estudiado sobre todo en personas mayores, como un estado de cosas final y definitivo, un objetivo lejano, en vez de un proceso activo extendido a lo largo de toda la vida. Ser en vez de llegar a ser. Es esto. Yo creo que lo que quería María con esta dinámica de las raíces de motivación es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que ya hemos pasado o lo que ya tenemos ahora mismo. Realmente siempre queremos llegar a ser alguien cuando realmente ya somos alguien y ya tenemos que valorar lo que tenemos y lo que hemos hecho. En cualquier momento de vida siempre uno se pregunta lo que quiere ser o quiere hacer en su vida, cuando realmente en el momento actual es el momento que una persona se tiene que ocupar de su vida, no preocuparse sino ocuparse de lo que tiene ahora. Y creo que también es esto, ver demasiado en el futuro es una manera de romper con lo que tenemos ahora, y entonces a pasar de lo que tenemos ahora ya no tendremos el futuro que queremos. Creo que es muy importante. Luego dice que si definimos al desarrollo como el conjunto de los diversos procesos que conducen a la persona hacia la autorrealización definitiva, dicha definición se ajusta mejor al hecho observado empíricamente de que realmente se extiende a todo el periodo de la vida de la persona. Es lo que dice, la importancia del cuerpo vivido de la persona a lo largo del tratamiento. No importa lo que está pasando ahora, sino todo lo que ha vivido la persona, porque la persona que estamos siendo al día de hoy tiene que ver con la persona que hemos sido ayer, antes de ayer y hace unos años y cuando nacimos. Y creo que a veces no nos paramos a lo que tenemos delante cuando realmente hay muchísimo más en cada individuo. Desvirtúa también la concepción escalonada, todo o nada, por saltos de la progresión motivacional hacia una autorrealización en la que todas las necesidades básicas se ven satisfechas, una por una, antes de que el primer escalón surge ante la conciencia. Así pues, se considera el desarrollo no solo como la satisfacción progresiva de las necesidades básicas hasta el punto de lograr su desaparición, sino también como motivaciones específicas de desarrollo más allá y por encima de estas necesidades básicas, como el talento, las cualidades, las tendencias creativas, las potencialidades innatas. Nos vemos también compelidos a darnos cuenta de que necesidades básicas y autorrealización no se contradicen mutuamente, más de lo que pueden hacerlo niñez y madurez. Una desemboca en la otra y es requisito previo de ella. Obviamente, es lo que decíamos, si un escalón está pasado, tenemos que pasar al otro para llegar a este. Pero primero tenemos que pasar el primer escalón.
El hecho de que distingamos entre necesidades, el desarrollo y necesidades básicas se debe a la percepción clínica de diferencias cualitativas entre las vidas motivacionales de quienes se autorrealizan y las de las demás personas. Creo que aquí hay un concepto básico que es muy importante, el hecho de subir los escalones. Eh, Esto es una de las filosofías que tendremos que tener frente a nuestros usuarios. Luego hablaré de otra cosa que muchas veces pensamos que una persona que no está motivada solamente necesita reflexionar, pensar, descansar, y aquí lo que ponen es que la principal forma de lograr esta mejora en una persona sana o no es la acción, y es aquí lo que definen. Al proceder al examen de personas motivadas predominante por el desarrollo, la concepción de la consecución de un estado de reposo se convierte en completamente inútil. En dichas personas la satisfacción de los impulsos fomenta un aumento de la motivación antes que una disminución de la misma, una elevación de la incitación antes que un descenso. Los apetitos se intensifican y crecen, se desarrollan sobre sí mismos, y en vez de desear cada vez menos, tales personas desean más y más de, pongamos por ejemplo, la educación. En vez de llegar a un estado de reposo, la persona se hace progresivamente más activa. El apetito de desarrollo se ve agudizado por la satisfacción de los impulsos más que verse aplacado. El desarrollo es en sí mismo un proceso gratificante y excitante. La realización de anhelos y ambiciones, como la de ser un buen médico, la adquisición de habilidades admiradas, como tocar el violín o ser un buen carpintero, el constante incremento de la comprensión de los demás, del universo y de uno mismo, el aumento de creatividad en cualquier campo, o lo más importante de todo, la simple ambición de ser un buen ser humano. Aquí es lo que podemos hacer como conclusión de esta sesión. Creo que hubiera sido bueno hacerlo de manera sentado, uno por sí solo, pero realmente el hecho de enfrentarse y de pedir acción, pedir el debate de los demás, hace ver que son deseos que se pueden realizar, que no podemos alcanzar, porque uno mismo a veces cuando se enfrenta a lo que tiene dentro no es capaz de ver más allá. Creo que el hecho de hacerlo en clase fue una muy buena manera de esto, del hecho que decíamos antes, de llegar a ser, no, somos personas y somos individuos con deseos, y la motivación, la principal motivación es poder a través de la acción ver estos deseos que sean alcanzables. Vale, luego ahora hablaré de la metodología de la clase. Bueno, yo creo que fue muy interesante y muy variado todo esto, y creo que quería saber un poco más porque como terapeutas necesitamos realmente, es importante el autoconocimiento. Y estuve buscando bibliografía en el Manual de Terapias de Grupo de José Guimón, que habla de la importancia del autoconocimiento. Existen aspectos subjetivos que cada profesional aporta a la relación, juicio de valor, estado de ánimo, etc., que pueden influir en la relación con el paciente y que es indispensable que el profesional controle. La relación con los pacientes psiquiátricos produce cierta ansiedad y pone en marcha en el profesional diversos mecanismos para neutralizarla, que pueden dar lugar a actuaciones no encaminadas a resolver los problemas del paciente, sino a defenderse a él mismo. El profesional, por inexperiencia o por temor a no saber responder adecuadamente, puede poner en marcha entonces actitudes rígidas o estereotipadas, o proyectar sus propios problemas en el paciente, con lo que la acción adquiere a veces carácter antiterapéutico. Esto es la base de la metodología que tuvimos que desarrollar hoy en este hecho de autoconocerse delante de un público, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de saber cómo podríamos actuar si un paciente nos hace sacar cosas desde dentro, ¿no? Tenemos que ser capaces de saber cómo somos, cómo reaccionamos y lo que tenemos escondido dentro, para poder pedir a una persona que se pueda entregar en la terapia. Yo creo que es interesante la metodología de hacerlo en grupo, más que de manera individual o simplemente con un terapeuta. Nos sirve para ver la mirada de los demás, porque es lo que decía antes, al hacerlo colectivo, siempre uno agradece a las personas que le puedan hacer ver cosas que no ha podido ver, y entonces creo que la metodología fue muy buena
para el avance de esta alumna de cual analizamos la flor, pero también para el avance del grupo. Porque somos seres humanos, somos terapeutas, y creo que es importante, si queremos que el tratamiento de los futuros tratamientos de nuestros futuros usuarios sean adecuados y sean eficientes realmente, tenemos que saber conocernos a nosotros mismos. Vale, en la tercera parte del diario crítico hablaré entonces de la reflexión subjetiva sobre lo que pasó. Creo que hubo bastante cohesión entre nosotros mismos y lo vi realmente damos un paso como grupo. Y aquí pondré un link de el Dalai Lama, que habla a través de un reportaje de Edward Conset, porque creo que es muy importante. Aquí habla de que todas las partes de nuestro mundo son parte de nosotros. Es importante ver una persona que está pasando un mal momento. Tiene que ser un problema nuestro si queremos que nuestra sociedad mejore. También habla de una necesidad de una mente más compasiva, es lo que decía antes. ¿Por qué? Porque reduce las angustias, el estrés y el miedo. Es lo que pudimos ver a través de las dinámicas. Cuando esta alumna está muy mal, estaba muy frustrada con esto que tenía dentro y que le costaba sacar, creo que la interacción con los demás o el debate que tuvimos que hacer luego le dio calma, tranquilidad, y creo que es muy importante esto. Luego dice que la sociedad depende de la actividad mental de cada uno, y habla de la importancia del cuidado de las emociones. También habla de cómo se regulan estas cosas. Cree que a través de la educación, porque dice que ahora mismo estamos padeciendo un problema, que es una mejor educación, un aumento de la experiencia y el mejor tipo de conocimiento engendra una mente muchísimo más complicada, que esta mente más complicada engendra más esperanza de cada individuo, porque el querer siempre más, la sobreproductividad. Esta sobreesperanza crea mucho estrés y crea mucho más emociones negativas. Esto es la base de todo esto. Esperamos muchísimo de nuestras vidas cuando realmente nos tenemos que centrar muchísimo más en ayudar a los demás, que nos hace ser muchísimo más feliz, y es la filosofía que tendríamos que tener como terapeutas ocupacionales.